Esposa infiel frente a nuestro hijo. Mi futura ex esposa y yo tenemos 26 años y tenemos un hijo de 5 años y una niña de 10 meses juntos. Yo trabajo como uno de los gerentes en una empresa de IT mientras que ella trabaja como recepcionista en un hospital. No ha estado trabajando mucho debido al embarazo y la baja por maternidad. Soy una persona bastante extrovertida, mientras que ella es bastante introvertida y solo disfruta pasar tiempo con familiares cercanos, su familia más yo y los niños, y amigos que conoce desde la infancia. El sábado 1 de julio de 2023, un ex empleado de mi lugar de trabajo vino a mi casa pensando que estaría porque sabe que los sábados no trabajo. Quería darme documentos importantes que había dejado en su casa el día anterior cuando estábamos discutiendo asuntos relacionados con el trabajo. Mi esposa abrió la puerta y no sabía quién era, así que él mismo explicó que trabaja para mí y luego lo dejó entrar y le ofreció café mientras me esperaba. Estaba en la casa de mis padres a 5 millas de distancia. Esto es lo que sucedió después según este ex empleado. Lo mejor que puedo recordarlo diciendo por teléfono hace 2 días, nuestra conversación. Empleado, ¿sabes sobre mí y su esposa? Yo, ¿a qué te refieres con explicar? Empleado, ¿recuerdas ese día del mes pasado que no estabas en casa y vine a dejar documentos y lo siento porque debería haberte llamado antes? Yo, sí, ¿y qué? Empleado, después de que su esposa me invitó a pasar y se ofreció a hacer café, comenzamos a hablar y rápidamente nos unimos a la literatura. Ella fue muy amable y sé que lo que te voy a decir estuvo muy mal de mi parte, pero empezamos a besarnos y tu hijo, que entró en la sala en ese momento, preguntó quién era yo y ella le dijo que no lo hiciera. Preocuparse de que solo debería ir a ver la televisión. Luego subimos y, ya sabes, dormimos juntos. Yo, ¿estás bromeando porque si solo estás tratando de causar problemas, no lo hagas? Empleado, no, no es mentira. Solo pensé en decírtelo porque ese niño pequeño vio a su madre con otra persona y años después, si alguna vez te enteras, no quisiera que pensaras que asusté a un niño pequeño sin que me importara. Recuerda que tu mujer es la casada, ¿no? Yo. No la obligué. Yo, no te creo en absoluto. Empleado, por eso renuncié, 7 de julio, porque no sabía si usted sabía o no y prefería renunciar que tener un despido en mi historial. Yo, le preguntaré y si es cierto, te trataré apropiadamente. Empleado, ok, pero como dije, no la obligué, no hice nada ilegal. No volverás a saber de mí, lo siento. Estaba lívido de ira y dolor al mismo tiempo. Este es un empleado que solo comenzó a trabajar para mí en mayo y estoy seguro de que ni siquiera supo que existía hasta ese día. Le pregunté quién lo negó al principio, pero luego reconoció lo que sucedió después de que se dio cuenta de la gravedad de la situación, incluida la renuncia del empleado. Dijo que lo siente mucho y que no sabe qué le pasó. Entonces dije, aparentemente nuestro hijo te vio, y luego ella comenzó a llorar. Le dije que me iba a quedar con mis padres unos días mientras decidía qué hacer. Mis padres e incluso los miembros de su familia también me apoyan mucho y no aprueban lo que hizo. He visto a mi hijo en Facetime y también a mi hija y les dije que pronto estaría con ellos. He decidido que no hay vuelta atrás y definitivamente me divorciaré de mi esposa, pero el único problema es la custodia y las finanzas. No quiero ser como los muchos hombres que se divorcian por culpa de sus esposas solo para perder la casa y ver a los niños solo los fines de semana. ¿Cómo hago para asegurarme de no perder la casa y ver a mis hijos como iguales, si no más, que ella? Vivo en Inglaterra, por cierto. Novia me engaña con mi amigo. Esto sucedió hace unos meses. Mi novia me engañó en nuestro apartamento mientras yo dormía en nuestra habitación. Comenzó cuando el verano apenas comenzaba y queríamos amigos en nuestro apartamento para pasar el rato y tomar unas copas y fogatas y simplemente divertirnos. Por casualidad, estaba recogiendo comida para los dos cuando todos mis mejores amigos de la infancia, alrededor de 6 chicos, aparecieron juntos en el lugar donde estaba recogiendo la comida. Estaba emocionado de verlos a todos y era un viernes por la noche y los invité a todos a nuestro departamento para hacer una fogata y pasar el rato. Todos aceptaron y esa noche fue una de las mejores que había tenido en mucho tiempo. Esto comenzó a ser un evento que teníamos todos los fines de semana y a todos nos encantaba.
Mi novia siempre ha sido demasiado quisquillosa cuando ha estado bebiendo, pero siempre me aseguró que nunca me engañaría y que despreciaba a los tramposos, así que no me preocupé mucho cuando hablaba con mis amigos y se acercaba un poco, porque tenía absoluta confianza en ella. Uno de mis amigos acababa de salir de una larga relación y era una persona solitaria, tenían algunas cosas en común y eso los mantendría hablando durante la mayor parte de la noche. Una cosa por la que se unieron fue que ambos habían perdido a un tío que les importaba, ella lo llamó vínculo traumático. Avance rápido unas semanas y todavía tenemos reuniones, estuvimos de fiesta hasta las 6 a.m. y decidí fumar un poco de hierba con algunos amigos, y eso terminó llevándome a la cama, me desmayé en nuestro sofá y me desperté en nuestra habitación alrededor del mediodía con bastante resaca. Me levanté porque mi novia no estaba conmigo en la cama y salí a la sala y estaban solo ellos dos. Ambos estaban completamente vestidos y escuchando música. Me senté junto a ella por un minuto antes de sugerir que nos acostáramos. Tan pronto como nos acostamos, ella comenzó a llorar suavemente y dijo, «Te amo», al instante supe que algo había sucedido. Ella me dijo que se emborracharon mucho y él la besó, pero no fue más que eso. Yo estaba enojado y tenía muchas ganas de hacer algo, pero me rogó que no me enojara con él ni lo lastimara, así que la obligué. Reprimí mi ira y lo llevé a casa. Me sentí mal todo el día, y le pregunté varias veces si había sucedido algo más y ella me aseguró cada vez que no sucedió nada más. La noche siguiente estaba trabajando en un turno de noche y mi novia salió al bar con las mismas personas. Me sentí inseguro dejándola cerca de él, así que dejé el trabajo para ir a ese bar. Ella se burló de mí, llamándome perra y diciéndome que no confiaba en ella y que solo dejé el trabajo para cuidarla. Uno de mis amigos me dijo que vio su teléfono, que le envió un mensaje a su hermana admitiendo que en realidad la había engañado. Salí del bar enojado, pero finalmente logré que volviera a nuestro departamento donde le di un ultimátum: o me dices la verdad ahora mismo o me voy. Nunca pensé ni por un segundo que ella realmente había tenido sexo con él porque tenía absoluta confianza en ella. Cuando se le presentó el ultimátum, dijo, «Si te lo digo, entonces me dejarás», y justo en ese segundo lo supe. Empaqué algunas maletas y conduje hasta mi mamá donde me derrumbé. Traté de enviarle un mensaje al amigo que hizo esto y todo lo que le pregunté fue por qué. Luego me bloqueó en todo. Todavía me quedo con mi mamá, pero no estoy muy seguro de a dónde ir desde aquí. Mi novia confesó que le dijo a su jefe que quiere chupárselo. Llevamos poco más de 1 año y medio saliendo. Empezamos fuerte como lo hacen la mayoría de las parejas en la fase de cachorro. Sin embargo, recientemente obtuve un ascenso en el trabajo y heredé un montón de cuentas desatendidas. Lo que me ha puesto mucho estrés y me ha quemado. He estado distante y cansado. Tanto es así que incluso me he negado a aceptar la cabeza de ella. En este punto, se encontró buscando atención y validación en otro lugar. La historia que contó, que creo que fue minimizada pero aún así mala, fue un día en particular en el que estaba extraordinariamente cachonda. Lo cual habla bastante, ya que siempre está pensando en sexo, y estaba viendo pornografía en su automóvil entre entregas de pizza. Luego, su jefe inicia una conversación mientras la revisa y, naturalmente, se convierte en un intercambio sexual de experiencias. Luego comienzan a compartir videos personales que han almacenado. Ella compartiendo videos chupándome la polla, y él compartiendo videos follando con su esposa. A partir de ahí comienzan a desahogar sus frustraciones sexuales. Llegan algunos pedidos de entrega de pizza y luego se va a trabajar. Cuando disminuye la velocidad, ella regresa a la tienda y comienza una conversación con él. Esta parte es molesta ya que afirma que no recuerda los detalles de la conversación, pero en su defensa admitió la peor parte, pero no el final, que mencionó que tenía ganas de chuparle el miembro. Él responde al escuchar mal lo que ella dijo con «entonces llama a tu novio», luego corrige la mala interpretación y repite claramente «no, quiero chuparte la polla». Su respuesta «bueno, lo sacaré ahora mismo». Entonces, continúa con la siguiente parte, ya que en este punto termina su turno y regresa a casa. Vivimos juntos. Ella trabaja en el turno de noche a tiempo parcial y yo trabajo de lunes a viernes. Entonces, cuando llegó a casa ese día, estaba empezando a acostarme y descansar. Mientras me estoy quedando dormido, decide preguntarme directamente si estaría dispuesto a dejar que se la chupe a alguien. En total divulgación, somos swingers y nos hemos compartido, pero siempre juntos y ella sabe muy bien que uno de mis límites es que no se le permite simplemente mamar a alguien, aún más, así que nunca sin mi cerca porque no lo hago.
Quiero que alguien se aproveche y potencialmente lleve cualquier cosa demasiado lejos. Entonces, volviendo a la historia, respondo con este no es el momento adecuado para tener esta conversación. Luego me quedo dormido y un poco más tarde él envía un mensaje de Instagram preguntando si está despierta. Este hilo de texto que ella explica es vago ya que lo eliminó y no puedo recordar todos los detalles. Ella responde con sí, no puedo dormirme él yo tampoco todavía estoy pensando en antes ella yo también él deberíamos hacer que suceda ella mi novio no estaría de acuerdo con eso, él no tiene que saber ella no me siento cómodo con eso él bueno, ¿y si lo grabamos? Haz un trío, ella está bien, le preguntaré y veré si está abajo. Él está bien. Realmente creo que hay mucho por decir entre esas líneas, pero me quedo con la forma en que confesó. Me llamó la atención semanas después. Y le conté la primera revisión de la historia de la que le dije que estoy orgullosa, y que se maneja bien y me respeta. A medida que crecía su culpa, ella le contó su segunda revisión. Lo cual dije wow retiro cualquier nivel de respeto que creo que tenías. Has estado muy cerca de cruzar esa línea. Pasa otra semana y cuando ella me dice la revisión final que incluye la aclaración de la declaración doble y también el sexting mientras estaba dormido. No entraré en los argumentos posteriores y el drama, ya que escribir tanto me ha agotado, pero no estoy de acuerdo con la situación. Además de todas las piezas faltantes de su historia, y las áreas grises que no puede recordar. Déjenme saber sus pensamientos gente. ¿Alguien más ha dealt con una situación similar y cómo lo manejó? Si no, ¿cómo lo manejaría? Tengo la intención de quedarme con ella, pero todavía tengo que encontrar una consecuencia, y me resulta difícil establecer el cierre de su error. No creo que haya pasado nada físico, pero la verdad es que no puedo decir eso con total confianza. SMH estoy tan decepcionado con ella. Suspiro.